la práctica en SQL Server. Entonces el tema como tal es vistas. ¿Vale? ¿Cuál es la definición de una vista? Nos dice la presentación. Una vista es una consulta como tal que se presenta como una tabla virtual. Este concepto es muy importante. Es una tabla virtual, ¿vale? A partir de un conjunto de tablas en una base de datos relacional, ¿vale? Las vistas tienen la misma estructura que una tabla, es decir, están conformadas por filas y columnas. La única diferencia es que en las vistas solamente se almacena la definición, no los datos. Esto es que cada vez que nosotros ejecutamos, más bien creamos y ejecutamos una vista, en realidad solamente estamos haciendo referencia a la definición de la misma vista, que en su ejecución va a traernos los datos que nos interesan. Una vez que ya dispongamos de esa vista, ¿vale? Los datos siguen almacenados en su estructura original y esa tabla virtual, por decirlo de alguna manera, pues desaparece de la memoria del servidor o de la computadora donde la estamos ejecutando. ¿Sí? ¿Cuál es la sintaxis para la creación de una vista? Este tipo de instrucciones ya no es nuevo para ustedes. Ya hemos utilizado en el lenguaje de definición de datos las instrucciones create, alter y drop, ¿vale? La sintaxis para una vista nos va a requerir que utilicemos las palabras reservadas create view. View en inglés pues es vista, ¿vale? Necesitamos indicar el nombre de la vista, lo mismo que les he indicado con los nombres de las tablas, de los campos. No es recomendable poner espacios de las vistas. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener que encerrar en corchetes cada vez que hagamos referencia a esa vista, ¿vale? Entonces la recomendación es que el nombre sea una sola sucesión de caracteres, ¿vale? Y que tengan alguna anotación que permita identificar el nombre de la vista, ¿vale? Después viene la palabra reservada as, que igual ya conocen, y finalmente viene la definición de los datos que va a contener esa vista, ¿vale? Es básicamente un select. Este select pues puede tener todas las características que hemos visto al día de hoy. Puede contener una proyección, se puede hacer operaciones como la unión, el except, podemos aplicar discriminantes, ordenamientos. Todo lo que hemos visto en consultas lo podemos englobar en una vista, ¿vale? Muy bien. Ya viendo esto en un formato un poquito más real, ¿vale? Tenemos aquí el create view, el nombre de nuestra vista, as, ¿vale? Y fíjense que ya comenzamos a utilizar la notación que hemos visto el día de hoy, en donde indicamos el select con la proyección de los campos que queremos que se muestren, en donde cada campo tiene su alias, es decir, que estamos indicando el nombre del encabezado que va a tener cada columna, ¿vale? De la tabla T1 join tabla T2 en los campos pivote de la tabla 1 sea equivalente o igual al campo pivote de la tabla 2, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos visto en consultas lo podemos aplicar en una vista. Ahora bien, dice, la vista es un objeto en la base de datos creado como resultado de una consulta. Ahorita vamos a ver cómo se guarda esta estructura de la vista. Esa estructura queda almacenada como tal en nuestro servidor, en nuestra base de datos para su posterior uso, ¿vale?
una vez que la definamos, va a formar parte de de las estructuras de definición que se encuentran englobados en nuestras vistas. Dice, la vista se puede crear con datos de una o varias tablas de la base de datos. Aquí lo que implica es que utilicemos los joins o alguna otra operación como el producto cartesiano, que ya en su momento les indiqué que era menos recomendable que usar el join, ¿vale? Para unir más de una tabla. Dice, las vistas pueden guardar listados en la base de datos con un conjunto de registros de consulta frecuente. Este es el punto, digamos así, central de las vistas, ¿vale? Hay veces que necesitamos hacer una consulta frecuentemente. Bueno, si esa consulta se lleva a cabo muy frecuentemente, podemos crear una vista que me va a guardar la estructura de esa consulta y en donde solamente podemos invocar la vista cada vez que requiramos y nos va a traer la información actualizada de la base de datos. Dice que al usar una vista se pueden restringir la visualización de algunas columnas que están presentes en las tablas. Esto es porque estamos básicamente haciendo una proyección. Entonces vamos a ver un ejemplo ya en la práctica, en donde yo le doy, por ejemplo, create view, le vamos a llamar lista productos, ¿vale? As, y aquí abajo pongo mi consulta. Vamos a hacer una consulta y a select asterisco. Entonces, una vez que ya tenemos definida nuestra vista, que en este caso es una vista muy sencilla, ejecutamos, ¿vale? Y ya nos indica que estos comandos han sido ejecutados correctamente. Si nosotros nos vamos a nuestra base de datos, recuerden que se les comentó que esta estructura se guarda en alguna parte de nuestra base de datos. Si se fijan aquí, la segunda subcarpeta de nuestra base de datos de Northwind, la tercera, es la de views, ¿vale? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Crear un view. Por lo tanto, si nosotros expandimos, ¿vale? Ya tenemos aquí una lista de views que vamos a analizar un poquito más adelante, pero la que yo creé se llama lista productos, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Todas estas vistas pues son parte de la definición que trae Northwind. Recordemos que Northwind, ya les he comentado varias veces, que es una base de datos prueba que ha proporcionado Microsoft. Entonces evidentemente contiene diversos elementos incluidos en la base de datos. Entre ellos pues están las vistas. No todas estas vistas ya están creadas y pueden ser invocadas. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿vale? Pero yo que acabo de crear esta vista, pues se lista aquí en la lista de vistas existentes, ¿vale? Muy bien. Entonces, el siguiente paso, una vez que hemos creado la vista, es cómo podemos invocar una vista, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar lo que ya conocemos, que es select asterisco from nombre de la vista, el nombre de la vista que acabamos de crear. Pues aquí tenemos un ejemplo ya más específico, ¿no? Nos dice crea la vista que se llama vista productos, donde haces una selección del nombre del producto y del precio unitario de la tabla producto. Y una vez que se creó la vista, la invocas, ¿vale? Recordemos este concepto, estamos invocando una tabla virtual. Vamos a hacer lo mismo acá, como dijimos que invocábamos esa vista que acabamos de crear. Entonces hacemos un asterisco y copiamos, o en este caso más bien indicamos el nombre de la vista que queremos utilizar. Entonces ejecutamos, jóvenes, y si se fijan, ahí tenemos el resultado de la vista, ¿vale? Ahora bien, a lo mejor preguntarán qué utilidad tiene o qué diferencia tiene a utilizar directamente el select de lo que yo quiero que aparezca. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿verdad? Hay varias ventajas de utilizar las vistas, ¿vale? Vamos a crear una vista un poquito más compleja, ¿vale? Le voy a llamar lista productos 2,
¿vale? Y entonces lo que quiero seleccionar es de la tabla de productos el Product ID, ¿vale? Y le voy a poner as ID del producto. Luego voy a querer Product Name as el precio unitario, unit price, ¿vale? As. Entonces, ejecutamos, ¿vale? Y básicamente lo que hace en las vistas, vamos a actualizar la lista de las vistas, ya tenemos aquí la que se llama lista productos 2, la invocamos. Y entonces, si ustedes quisieran guardar ya vistas o más bien consultas específicas, como por ejemplo esta, vamos a suponer que esta es una consulta que se hace frecuentemente en nuestra base de datos. Con lo que han conocido hasta antes del día de hoy, si ustedes quisieran guardar esta consulta, ustedes lo que tendrían que hacer es guardar como tal a lo mejor este archivo, ¿vale? O guardarlo aquí, vamos a llamarle prueba. Entonces, cada vez que ustedes quisieran utilizar esta consulta, ustedes lo que tendrían que hacer es abrir ese archivo, ¿vale? Que ustedes acaban de crear. Pues tendrían que seleccionarlo, abrirlo y ejecutar la consulta. Lo que podrían hacer también, por ejemplo, es copiar la consulta aquí, copiarla en algún documento, en un blog de notas, en un Word, ¿vale? Y guardar esa información en alguna parte. Pero para más conveniencia, lo que hace el gestor es que nos permite guardar esto en la misma estructura de nuestra base de datos. Si se fijan, estas dos consultas que yo he creado se quedan ya registradas en la base de datos, de tal manera que ahorita yo cerré el gestor. Ahorita estoy volviendo a abrir el gestor y esas vistas, la estructura de estas vistas continúa en el servidor, continúa en la base de datos. No es necesario que yo abra ningún archivo externo, no es necesario que yo... Fíjense que aquí ya volví a la base de datos, al servidor, ¿vale? Abro una ventana de consulta y sin abrir yo ningún otro archivo, ninguna otra estructura, simplemente invocamos from, se llama lista productos, ¿no? Y si se fijan, ya está, el sistema lo identificó. Pues si se fijan, ahí está el lista productos 1, lista productos 2. Ahí está lo que yo quise ejecutar y si se fijan, no tuve yo que hacer absolutamente nada más que invocar el nombre de las vistas. Y sin embargo, ya tengo aquí la estructura que yo quería para esa consulta y de hecho la información como tal. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuál es la utilidad de las vistas. Pues básicamente nos facilita el acceso a los datos que son de uso frecuente o a las consultas más bien que son de uso frecuente. Si nosotros hacemos una consulta que más bien que se tiene que ejecutar muy frecuentemente durante el día, bueno, pues podemos crear una vista y todos los usuarios que quieran acceder a esa información simplemente invocan esa consulta, esa vista, perdón, y tendrán la información actualizada. ¿Vale? Ahora, también otra de las ventajas es que se está limitando a que solamente se lee información de la base de datos y esa información es la que se desea presentar como resultado de nuestra consulta. Por lo tanto, el gestor ya no tiene que pelearse con analizar si la sintaxis es correcta, si se está utilizando adecuadamente cada una de las instrucciones, porque eso ya fue validado, ¿vale? Cuando ustedes crean aquí tenemos una consulta directa y lo que sería la estructura de una vista, ¿vale? Cada vez que nosotros ejecutamos una consulta directamente, el gestor lo que tiene que hacer es analizar la sintaxis para poder validar
que esto sea correcto, ¿vale? De tal manera que productos. Cada vez que ejecutamos la consulta, el gestor, además de presentar los datos y de irlos a buscar, tiene que analizar que esta consulta esté correcta, ¿vale? En cambio, una vista, una vez que es creada, ese proceso de análisis de nuestra consulta se lleva a cabo simplemente al momento de, aquí me faltó el as, se lleva simplemente al momento de crear la vista. Una vez que ha sido creada y que la consulta que contiene esa vista ha sido validada, no es necesario que el sistema la vuelva a analizar. Simplemente cuando se invoca esa vista, se llaman todos los datos que están incluidos dentro de esa consulta y el sistema ya solamente tiene que arrojarnos el resultado. Ya no hay que hacer un análisis de la sintaxis o de las instrucciones que se incluyen en esa consulta. Y bueno, la utilidad de que esa vista queda almacenada en la base de datos, como les mostré ahorita que cerré el gestor y lo volví a abrir. Y entonces lo único que hay que hacer es invocarla, no hay que sobreescribir el código o reescribir el código. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesor. Ninguna. Muy bien. Entonces, al igual que el crear una tabla, por ejemplo, o una restricción, ¿vale? Nosotros podemos llevar a cabo otras operaciones con las vistas. Ya vimos la parte del create que nos va a permitir crear una vista, ¿vale? Entonces, vamos a modificar una de las consultas que ya estaban. Vamos a modificar, de hecho, la primera, la que se llama lista de productos. Tendríamos que utilizar nosotros la sintaxis, ¿no? Que sería con el alter, ¿vale? Que es para modificar una vista ya existente. Entonces nosotros podemos poner y le vamos a poner lista productos, ¿vale? Has. Entonces aquí ponemos la consulta y perdón, la consulta select. Vamos a poner asterisk, vale, pero vamos a hacerle aquí un join con categories c on p.category c.category. Vamos a la consulta antes de crear la vista. Ahí, si se fijan, estamos uniendo la vista, las tablas de categoría y productos, y entonces ejecutamos ¿qué dice? Con una categoría. Ok, vale, vamos a ver. Les explico ese error, lo voy a replicar y les explico. Vale, entonces ya creamos nuestra vista. Ahora vamos a ejecutarla, que sería select asterisco from lista productos. Vale, si se fijan, nada más me aparecen los campos que yo le indiqué, que eran estos dos, ¿no? El nombre de la categoría y el nombre del producto. Antes de explicar el error aquí, quiero aclarar algo, jóvenes. Hay que ser muy cuidadosos con el uso del alter, porque una vez que utilizamos un alter, ¿vale? Todo lo que teníamos es totalmente borrado de la estructura de la vista. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que nosotros hacemos una vista muy bonita, ¿vale? Creamos aquí el nombre de la categoría, incluimos el nombre de la categoría, ponemos aquí a lo mejor después del nombre del producto, ponemos punto price as unidades en inventario, ¿vale? Ponemos otro campo que sería punto, que sería as pimiento. Esto no es unidades en inventario, esto es precio unitario
Así, esta vez en inventario, ¿vale? ¿Qué más vamos a poner? Ya reorder level lo vamos a poner como... Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces hacemos nuestra consulta, ¿vale? Lo englobamos en una vista y ya la tenemos ahí creada, ¿vale? Ahí está toda nuestra vista, que incluye la información que nosotros indicamos, ¿vale? Y que está formateada a como nosotros indicamos, ¿no? En este caso, los nombres de las columnas, pues les pusimos nombres. Si queremos aquí algún ordenamiento, algún discriminante, lo podemos hacer, ¿vale? Pero aquí, ojo, vamos a suponer que ya guardamos esa vista, la podemos invocar las veces que queramos y de repente nos dicen hay que modificar esa vista, ¿vale? Y vamos a suponer que a ustedes se les ocurre darle en alterar esa vista. Aquí alter view, listar productos. Y ustedes por estar probando le ponen select, asterisco, from, vamos a cambiar aquí. Vamos a ponerle aquí employees, ¿no? Ustedes están probando por alguna razón y hacen esto, ¿vale? Y ejecutan esto. Ahí ya se perdió toda la estructura que teníamos, que habíamos definido aquí. ¿Por qué? Porque sustituyeron, aquí le están indicando, altérame esta vista y todo lo que tenías, que era esto, me lo sustituiste por esta consulta, ¿vale? De tal manera que si yo vuelvo a invocar esta vista, ¿vale? Ya no me aparece la información que yo había definido anteriormente. Con esto lo que quiero resaltar es que hay que ser muy cuidadosos con el alter, porque si ustedes esta vista que teníamos por accidente ustedes le dan un alter con otra información, toda esta estructura, toda la estructura que ustedes tenían aquí se pierde para siempre, jóvenes, y no hay manera de recuperarla más que volviéndola a escribir, ¿vale? Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando ustedes modifiquen vista, porque podría ser que toda la información que ya definieron se pierda si no hacen la si no hacen la modificación adecuada, ¿vale? Entonces ya vimos la parte de el create y del alter. Nos falta el drop, que es para eliminar una vista. Vamos a probarle, ¿vale? Aquí nosotros tenemos dos vistas que creamos, que es lista productos y lista productos 2. Pero nosotros queremos deshacernos de una vista, pues tenemos que utilizar simplemente el drop view y le damos el nombre de la lista que queremos eliminar. Vamos a eliminar primero la 2, ¿vale? R5, actualizamos las vistas y si se fijan ya no está. Ahorita todavía tenemos esta vista, select asterisco from y lista productos, la ejecutamos. Pero si nosotros la eliminamos, ¿vale? Se llevó a cabo la eliminación exitosamente. Volvemos a querer invocarla y entonces nos marca un error, ¿vale? Que es nombre de objeto inválido. Ahora bien, les voy a explicar el error que nos había marcado hace unos minutos. Si recuerdan, nosotros tenemos algo así. Create view y yo le di aquí disco, bien, y voy a copiar esta consulta aquí abajo. Voy a poner aquí como identificador. Aquí lo estamos viendo como una vista, ¿vale? Y aquí abajo lo voy a poner como si fuera una consulta. Se fijan, es la misma información, tanto como una vista como una consulta. Noten aquí que si yo ejecuto la consulta, sin ningún problema, me trae la información, ¿vale? Sin embargo, si yo quiero englobar esa consulta en una vista, lo intento hacer y me marca error.
¿vale? Dice, los nombres de las columnas en cada vista o función deben de ser únicos, ¿vale? El campo categoría ID en la vista o en la función de lista productos está especificada más de una vez. ¿A qué se refiere esto? ¿Y por qué aquí no me marca error? Sin embargo, si yo intento englobar esa consulta en una vista, me marca un error. Si se fijan, aquí estoy invocando a todos los campos de productos con categorías, pero aquí hay una situación. Si se fijan, el categoría ID me aparece aquí porque es parte de la tabla productos, pero también me aparece aquí, ¿vale? Que es en la tabla de categorías. Entonces, una de las situaciones con las vistas es que los campos que aparezcan en las vistas deben de ser únicos. Es una manera, digamos así, de forzar, de que el sistema nos forza para que no utilicemos el comodín, el asterisco, para listar todos los campos. Recordemos que la utilidad de las vistas es presentar información específica, ¿vale? Entonces, una manera de forzarlo es generando un error cuando nosotros ponemos el identificador asterisco. Ahora bien, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues limitar, evidentemente, nuestra consulta a indicar cuáles son los campos que queremos listar, ¿vale? Que en este caso sería P. Vamos a ponerle Product ID, ¿vale? Voy a emitir ahorita el AS, ¿vale? Pero saben que voy a poner el Product Name, ¿vale? Y vuelvo a emitir, ¿vale? Voy a poner aquí el Categoría ID, ¿vale? Y voy a poner aquí el Categoría ID. Y entonces creo la vista y ahí ya no me marcó error. ¿Por qué? Porque no hay columnas duplicadas, ¿vale? Ninguna de estas tiene el mismo nombre. Por lo tanto, no hay ningún problema a la hora de crearla y evidentemente la podemos invocar. Selectas. Y ahí está la información. Entonces, este error en que hace un ratito provoqué, que yo intenté modificar una vista que ya tenía creada, ¿vale? Evidentemente, pues también me va a marcar error, porque es la misma situación. Como le estoy diciendo yo aquí asterisco, ¿vale? Pues ese identificador, más bien ese modificador, me está indicando que presente todos los campos de todas las están incluidas, y evidentemente si hay relación entre estas dos tablas, entre una llave primaria y una llave foránea, pues se van a repetir los campos, ¿vale? Y eso no lo va a permitir una vista. Y repito, es una manera de forzar al usuario a definir las vistas de manera detallada, ¿vale? Para no dejar aquí el asterisco, porque qué caso tendría, ¿no? En todo caso es simplemente guardar en el detalle de las tablas que se van a consultar y lanzarla cada vez que queramos, ¿vale? Ya como último, ¿vale? Vamos a suponer que ustedes llegan el día de hoy a la empresa, ¿vale? Y les indican, ¿sabes qué? Tienes que modificar la vista de listar productos, porque además del precio unitario del producto queremos que también aparezca, además del nombre del producto también queremos que aparezca el precio unitario. Y entonces ustedes se meten aquí al servidor de base de datos y aquí tienen esa consulta, pero no saben cuál es el detalle de esa consulta y la tienen que modificar. Bueno, pues ustedes simplemente lo único que tienen que hacer es meterse, seleccionar en la parte de views la vista que quieren modificar, le dan botón derecho y pueden llevar a cabo aquí, por ejemplo, un script view como create y se lo llevan a la memoria, ¿vale? El clipboard es nuestra memoria de la computadora. Dan clic ahí y eso lo que va a hacer es que me va a copiar la definición de esa vista en la memoria, y si yo le doy aquí control V, si se fijan, aquí tengo el detalle de mi vista,
¿vale? Y entonces me mandaron a modificarla, pues yo simplemente lo que puedo hacer es modificar este código, ¿vale? Recordemos que la instrucción es alter view, ¿vale? Podemos prescindir de esto. Y aquí tenemos ya la definición tal cual yo la creé. Si se fijan, es el mismo código que yo creé. Y entonces, si quiero agregar, por ejemplo, el precio unitario, pues simplemente modifico, pum. Y ya se modificó sin ningún problema. Y entonces ya le doy aquí. ¿Vale? Y ahí está. Si se recuerdan, antes de la modificación este campo no aparecía, simplemente ahorita lo modifiqué y ya hice que apareciera. Entonces, si ustedes quieren verificar cuál es la estructura de una vista, simplemente le dan botón derecho, Script View As, Create, en nuestra memoria, copian aquí y aquí viene la estructura de la vista. ¿Vale? ¿Alguna duda, jóvenes? Este tema no tiene mayor complicación, por lo que vamos a pasar. Profe, yo tengo una pequeña duda. ¿Se pueden hacer, por ejemplo, operaciones, por ejemplo, sumar todos los, hacer la suma de todos los, del precio unitario y lo guardamos en la vista? Sí, pues simplemente es una vista. Vamos a hacerlo para que vean que se hace. ¿Vale? Vamos a eliminarlo. Vamos entonces a crear una nueva lista. Vamos a suponer que nos dicen, tenemos que checar muy frecuentemente el precio promedio, ¿no? Vamos a suponer que nuestra base de datos es muy variante. Diariamente se dan de alta productos, se eliminan productos. Tanto ese precio promedio que recordemos que tenemos que calcular, ¿vale? Se estaría actualizando muy frecuentemente, ¿no? Entonces podemos crear una vista que se va a llamar Create View. Vamos a poner vista precio promedio, ¿vale? As, y aquí definimos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Select. Vamos a poner el asterisco from P, y entonces ya voy a indicar aquí, ¿no? P punto, le doy el campo es unit price y aquí derivo la operación que voy a hacer, ¿no? Que es un ABG as precio unitario, precio promedio. Entonces ahí ya la guardamos. Ya se guardó, ¿vale? Vamos a borrar y entonces ya lo podemos ejecutar en cualquier momento, jóvenes, ¿vale? Ya la tenemos aquí, vista precio promedio, ¿no? Entonces nosotros le invocamos select asterisco from vista precio promedio, ¿vale? Y ejecutamos, y si se fijan, ahí está el 28.8663. Ahora bien, vamos a hacer simplemente para mostrarles a ustedes cómo funciona esto, ¿vale? Vamos a tener ahí el producto chai, que es de 18 pesos, $18, ¿vale? Este productito. Y antes de continuar, voy a copiar aquí el precio promedio que nos ha devuelto la consulta, ¿vale? Más bien, este es el precio promedio. Entonces vamos a hacer una modificación en la base de datos. Vamos a modificar este precio. Vamos a dar date products set. Le vamos a poner el unit price. Igual le vamos a cambiar el precio a $100, ¿no? De repente se encareció mucho ese producto. Web, product ID. Creo que hay alguien en la sala de espera. Entonces actualizamos el precio de ese producto, ¿vale? Consultamos, ¿vale? Si se fijan, el producto ya no vale $18, ya vale $100, ¿vale? Y entonces invocamos nuestra vista, ¿vale? La vista acá
el precio promedio. Anteriormente valía esto, el precio promedio. Ejecutamos, ¿vale? Y si se fijan, ya se modificó ese valor. Entonces, no importa las actualizaciones que hay en la base de datos, cada vez que yo ejecute la vista, se va a llevar a cabo el cálculo que nosotros incluimos en esa vista, ¿vale? Entonces, así hagan 10, 15, 20 veces actualización de los productos. Una vez que se invoque a la vista, va a calcular la información que definimos nosotros en esa vista, ¿vale? Entonces, repito, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy sobre consultas, sobre joins, sobre where, sobre todo lo que hemos visto de consultas, se puede englobar en una vista. La única cosa que hemos visto y que no podemos hacer en una vista, recuerden que es incluir todos los campos con el identificador o con el modificador más bien de comodín, que es el asterisco. Fuera de eso, todo lo que hemos visto al día de hoy lo podemos englobar en una vista, ¿vale? La persona que preguntó, ¿sí queda claro? Sí, profe, gracias. Vale, pues entonces déjenme devolver ese producto a $18, ¿vale? Ya está. Entonces el Chayo desde ya se abarató de $100 bajo la nueva cuenta 18, y si volvemos a invocar la vista, pues nos vuelve a aparecer el valor nuevamente calculado, ¿vale?